Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno del libro Democracias y Dictaduras en América Latina, Surgimiento, Supervivencia y Caída, publicado en español por el Fondo de Cultura Económica y del cual nuestro invitado de hoy es coautor, el doctor Scott Mainwaring. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, permítanme decirles que el doctor Scott Mainwaring actualmente ocupa la cátedra Eugene P. and Helen Conley de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame. Su investigación y docencia se centran en la democratización, los partidos políticos y sistemas de partidos, así como de la política latinoamericana. El doctor Mainwaring ha sido autor, coautor y editor de una diversidad de libros, entre los que podemos destacar La construcción de instituciones democráticas, sistemas de partido en América Latina, Presidencialismo y democracia en América Latina, Rendición de cuentas en América Latina, La tercera ola de democratizaciones en América Latina, avances y contratiempos, La crisis de representación democrática en los países andinos, la democracia cristiana en América Latina, conflictos y competencia electoral, reflexiones sobre democracias desiguales, el legado de Guillermo O'Donnell, sistemas de partidos en América Latina, institucionalización, decadencia y colapso, política, sociedad y democracia en América Latina y democracia en lugares difíciles. En 2010, el doctor Mainwaring fue elegido miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Previamente fue galardonado con el premio James C. Bourne, otorgado anualmente a un miembro de la Facultad de Notre Dame por la enseñanza distinguida de estudiantes de posgrado. Y en 2016 ganó el premio del Instituto Kellogg por ser un mentor sobresaliente para estudiantes universitarios. Profesor Mainwaring, gracias por haber aceptado la invitación y poder conversar con nosotros. Gracias, Anselmo. Es un gusto. Pues como el tiempo es breve, Scott, vamos a iniciar. Eh, Scott, quiero iniciar esta conversación preguntándote lo siguiente. Existen algunas teorías, como las culturales o la teoría de la modernización, que tratan de explicar el surgimiento, desarrollo y declive de las democracias. En ese sentido, ¿cuál es el aporte de tu libro a la literatura sobre el surgimiento, supervivencia y caída de las democracias y dictaduras en América Latina? Te escuchamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, creo que refocaliza el debate. O sea, nosotros focalizamos más los actores. Y la idea es justamente que los actores son relativamente independientes de las estructuras. Entonces, tú podrías tener dos países que en términos de desarrollo económico y social son muy semejantes, pero con actores políticos muy, muy diferentes. El resultado va a ser regímenes políticos muy, muy diferentes. Entonces, creo que ese fue quizás el aporte mayor, la reorientación hacia los actores, pero a la vez también con un énfasis en las influencias y los actores internacionales. Resaltamos mucho ese aspecto. Entiendo que la propuesta teórica del libro se ubica a la mitad de los estudios sobre las estructuras y de los agencias, los voluntaristas. ¿Podrías comentarnos, Scott, cuáles son los puntos centrales de la propuesta teórica para comprender la sobrevivencia de los regímenes entre el periodo 45 a 2010? Perfecto. Mira, nosotros trabajamos sobre todo tres variables. Dos sobre los actores y el tercero es sobre las influencias y los actores internacionales.
Las dos variables sobre los actores, el primero es lo que llamamos una escala moderación-radicalismo. Cuando nosotros hablamos de moderación, no queremos decir, no, digamos, la idea es que los actores no necesariamente se ubican en el centro del espectro político, sino que rechazan, por ejemplo, la violencia, ¿no? O sea, no son actores extremistas. Bueno, entonces la idea es que justamente que los actores que buscan la moderación en la política, están dispuestos a aceptar el compromiso, la negociación. Estos actores son más favorables a la democracia y viceversa. Cuando tienes actores muy radicales, tipo guerrillas de izquierda o actores de derecha intransigentes, esto es muy problemático para la democracia. La segunda variable, que es vinculada, digamos, a una relación empírica, pero podríamos distinguirlo de la primera variable, es lo que nosotros llamamos, digamos, las actitudes normativas hacia el régimen político. Podrías tener un determinado actor que, digamos, si el horizonte de ese actor es sobre todo instrumental, no le importa si el régimen es democrático o autoritario. Lo que le importa es el resultado sustantivo que produce ese régimen. Bueno, es un tipo de actor. Otros actores pueden ser, digamos, pueden tener una preferencia normativa hacia determinado tipo hacia un determinado tipo de régimen autoritario. Esto podría parecer a primera vista raro, pero pensemos, por ejemplo, el stalinismo, ¿no? El stalinismo, digamos, el sesgo normativo era hacia un tipo de régimen autoritario. En el mundo de hoy podríamos pensar, por ejemplo, el régimen iraniano, ¿no? En el cual el régimen, el ideal normativo es un régimen religioso fundamentalista, ¿no? O sea, rechazan de forma explícita los regímenes democráticos. Y en tercer lugar, podrías tener algunos actores que están normativamente comprometidos con un régimen democrático. Una vez dijo el premier británico Winston Churchill, ¿no? Que la democracia es un mal régimen, pero es que mejor que todos los demás. Está expresando justamente la idea de que, digamos, el régimen democrático tiene un valor en sí mismo, ¿no? Bueno, esta segunda variable, evidentemente, la idea es justamente que cuando, sobre todo los partidos principales tienen un compromiso con la democracia, es favorable para la democracia. La tercera variable que trabajamos son los actores y las influencias internacionales. Aquí la idea es justamente que, digamos, en algunos momentos de la historia, el entorno regional para América Latina ha sido favorable para la democracia y en otros momentos ha sido muy desfavorable. Un momento profundamente desfavorable fue la Segunda Guerra Fría, fue la Guerra Fría, especialmente, digamos, 1948 hasta comienzo hasta 1977. Un momento bastante más favorable fue el periodo que comienza con el surgimiento de Jimmy Carter en la presidencia de Estados Unidos, con dos excepciones, ¿no? El primer periodo de Ronald Reagan y el periodo de Donald Trump, para quien la democracia en América Latina no fue, digamos, no fue un objetivo fuerte.
no pasa solamente por, digamos, las políticas externas de Estados Unidos, sino también por, digamos, varios tipos de influencia que pasan en el mundo en el cual vivimos. Por ejemplo, la caída de la Unión Soviética desprestigió profundamente las izquierdas muy extremistas. Esto permitió o favoreció un florecimiento de la democracia en América Latina. Bueno, son los tres argumentos principales empíricos del libro. Sí, muy cierto. Inclusive, si no entendí mal, el aporte, la contribución más importante no son estas hipótesis en lo individual, sino que es la combinación de ellas que fueron comprobadas en su investigación. Eh, Tocaste tres aspectos, Scott, que muy relevantes. La primera de ellas, permíteme preguntarte lo siguiente. La polarización, cuando analizan en su libro sobre la moderación y radicalización, la polarización incide en el declive de las democracias. Puede incidir, sí. Justamente, digamos, nosotros trabajamos esa escala moderación, radicalización, más que la polarización, pero las dos ideas están bastante relacionadas, ¿no? La polarización es una relación entre actores y la escala moderación, radicalización es la ubicación de actores específicos. Bien, una democracia puede sobrevivir fácilmente un sistema de partidos polarizados desde que los actores principales, los partidos principales, estén comprometidos con la democracia, o sea, rechazan la radicalización. Pero cuando tú combinas, digamos, mucha polarización con actores radicales, ahí es más problemático. Ya. Ahora, comentabas también sobre los resultados del régimen para esta moderación y las preferencias normativas. Te quiero preguntar, Scott, eh, y corrígeme si me equivoco, pero la pregunta que te quiero formular es, ¿por qué las democracias de la tercera ola, del 78 al 99, perduraron a pesar de su pobre o nulo desempeño económico y costos sociales importantes como pobreza y desigualdad? Es una gran pregunta. Creo que, em, digamos, en primer lugar, se disminuye la radicalización en muchos países. Cuando tú piensas, por ejemplo, el caso de Argentina en los años 70, ¿no? Tenías una guerrilla de izquierda muy, muy fuerte y una derecha autoritaria muy, muy, digamos, con mucho, mucho poder. En ese contexto y el contexto internacional del auge de la Guerra Fría, difícilmente podría sobrevivir una democracia en esas condiciones. La Argentina, digamos, la última dictadura de 76 a 83 provocó lo que llamo digamos, un choque democrático. Desaparecen algunos actores extremistas y los actores que siguen, que se mantienen vigentes, actores de más compromiso con la democracia. En esas condiciones, por mucho tiempo, la democracia pudo sobrevivir a pesar de un desempeño económico y social bastante malo en términos promedios. El caso argentino creo que digamos, emblemático para la región como un todo. Quiero mencionar además que, digamos, bueno, el fin del comunismo, ¿no? Del comunismo soviético como modelo también ayudó a la sobrevivencia democrática
y un cambio fuerte en la política externa de Estados Unidos, con el surgimiento de Jimmy Carter en el poder en el año 77. Digamos, los Estados Unidos nunca tienen una postura que la democracia es el único valor en su política externa. Para la primera potencia del mundo sería imposible, digamos, privilegiar la democracia a todo costo. Pero por lo menos ha sido un valor no constante, pero un valor muy presente en la política externa de Estados Unidos en la gran mayoría del tiempo desde el 77. También ha ayudado la sobrevivencia democrática en la región. Mm, interesante, Scott. Permíteme abundar un poco más en esta tesis o hipótesis central del libro, que es sobre los actores. Eh, esta relación, esta importancia de los actores, ¿qué papel juegan el contexto o las instituciones? Porque, según entiendo, es una relación en ambos sentidos. Esa es la riqueza del análisis. ¿Es cierto esto, Scott? Sí, es cierto. Mira, tratar de analizar los actores sin el contexto estructural, histórico, cultural, sería un absurdo total. La idea no es que la estructura no pese, sino que hay bastante autonomía de los actores en relación a las estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando surge la democracia en Costa Rica post-49, a partir sobre todo de 1953, no es un contexto de un país desarrollado en aquel entonces, pero sí es un contexto en el cual los actores principales aceptan el valor de la democracia, el valor del compromiso, de la negociación, ¿no? Y viceversa. Puedes tener un país bastante desarrollado, tipo Hungría 2010, o en América Latina, Venezuela 1999. Esto no garantiza que la democracia va a sobrevivir. Los Estados Unidos es un ejemplo muy claro de esto. Tengo colegas muy inteligentes que dicen que la democracia en Estados Unidos no corre ningún riesgo debido a digamos, a que es un país muy rico, con instituciones muy sólidas. Yo no comparto esa visión. Yo creo que hay riesgos a la democracia en los Estados Unidos. ¿Por qué? Justamente porque, a mi juicio, uno de los partidos, el Partido Republicano, ya no acepta las reglas democráticas, no está comprometido con la democracia. Y esto creo que en sí mismo eh, pone en riesgo la democracia. Ahora las instituciones son, en algunos casos, son fuertes, pero las instituciones en Estados Unidos no son sólidas en todas sus instancias. Eh, Tocando respecto a esto último, Scott, en tu opinión, ¿qué condiciones o qué ha permitido que justamente el Partido Republicano ya no respete las reglas como muchos partidos o líderes políticos en América Latina con una facilidad ya desacreditan las reglas del juego o no las siguen? ¿Qué ha posibilitado esto? ¿Es el contexto? ¿Es, es la impaciencia de esos actores fundamentales por ver sus programas políticos realizados? No sé. Es una gran pregunta. Mira, un factor muy importante en esto creo que es la gran fragmentación de la media. Eh, Dijo una vez el senador y cientista social, sociólogo, creo que fue, él era senador del estado de New York antes de Hillary Clinton.
Daniel Patrick Moynihan. Él dijo una vez una frase que a mí me gusta muchísimo. Tú tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho a tus hechos, o sea, a los hechos. Los hechos en esa frase son más o menos incontrovertibles, son una realidad. Pero hoy día se puede construir la realidad a partir de la media que tú eliges. Entonces, si yo opto por una determinada media, yo estoy convencido que Trump ganó la elección de Estados Unidos en el año 2020. Es un absurdo, es una ficción, es una mentira, pero la gente que consume mucha media está convencida de ese hecho. En segundo lugar, aquí, digamos, a partir de los 90, sobre todo, la, la, la polarización en Estados Unidos, digamos, la lógica de algunos políticos en Estados Unidos fue la de nunca hacer un compromiso, de nunca negociar, de decir la oposición nunca es legítima, nunca. Entonces, esto produjo una polarización creciente y cuando la polarización es muy profunda, digamos, la lógica de los actores es que yo tengo que ganar. Si yo pierdo, la consecuencia para mí y para el país es, es desastrosa. Y, digamos, los actores prefieren ganar por medios autoritarios antes de aceptar un resultado catastrófico. Eh, Son, digamos, dos ideas sobre este tema. Sí, qué interesante, Scott. En relación a América Latina, que es también el análisis del libro, en tu opinión, Scott, tomando en cuenta los procesos políticos de la última década, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en tu opinión, ¿qué factores contribuyeron a la degradación de la democracia, o algunos les llaman regresión autoritaria, o de plano al quiebre del orden democrático en esos países? Mira, bueno, creo que habría que mencionar un factor que nuestro libro no es que pasó por alto, pero quizás no enfatizó lo suficiente, que es justamente el desempeño, ¿no? El desempeño de las democracias. Los casos dramáticos de quiebre democrático en las últimas décadas en la región son Nicaragua y Venezuela. El caso venezolano, bueno, el desempeño democrático en términos económicos y sociales desde fines de los 70 hasta fines de los 90 fue malo. No se puede pasar, no se puede olvidar ese hecho. Esto deslegitimó a los dos partidos principales, Acción Democrática, de un populista outsider de izquierda en la figura de Hugo Chávez. En el caso de Nicaragua, creo que, digamos, había un pacto corrupto entre uno de los partidos con Ortega, pero además creo que ahí también incide un desempeño económico y social no tan malo como en Venezuela en los 80 y 90, pero bastante mediocre. Otro caso que tendríamos que mencionar en el mismo sentido es el caso más reciente de El Salvador, ¿no? Bukele surge en un momento de profundo desprestigio de Arena
y del FMLN, y es un desprestigio comprensible. O sea, yo no voy a decir a los ciudadanos salvadoreños, ustedes erraron, porque no, digamos, porque optaron por una tercera opción. Quizás, digamos, el fracaso mayor en el caso de El Salvador de los regímenes semidemocráticos, del régimen semidemocrático, fue en términos de seguridad pública. En el año 2015, El Salvador llegó a la cifra de 103 homicidios por 100,000 habitantes. Si tú comparas esto con casos como Japón o Singapur, es una cifra que llegó a ser 500 veces mayor que los países de una tasa de homicidios muy baja. Bueno, esto lleva al desespero. Los dos partidos, tanto Arena como el Frente MLN, fracasaron profundamente en ese sentido, digamos, en la seguridad pública. Ahí surge un outsider, Bukele, con un nuevo partido, con una propuesta vaga en un momento inicial, pero cuando las organizaciones criminales desafiaron profundamente a Bukele, ahí él lanza un momento de profunda represión, pero con mucho éxito en términos de seguridad pública. Evidentemente, esto, digamos, repercutió profundamente en la opinión pública salvadoreña. Es eso que llega al resultado electoral de este año, 85%. Sí, 54 de los 60 escaños en la Asamblea Nacional. Es una figura, él mismo dice, yo soy el dictador más cool de la planeta. O sea, la democracia para él no es un valor y para la población salvadoreña, digamos, puede ser un valor, pero es un valor menor comparado con lo que representa la propuesta de Bukele, que es la seguridad pública. Justo esto último, Escote, que te quiero preguntar por lo que acabas de comentar. En ciertas condiciones, para una sociedad, el que X gobierno le esté cumpliendo en materia económica, su bolsillo o de seguridad, la democracia puede pasar a segundo término. Pasa a segundo término para mucha gente, evidentemente. Ahora, paradójicamente, en los últimos años, la investigación empírica en las ciencias sociales demuestra de una forma muy clara que en promedio, democracia supera de lejos en términos de crecimiento económico, de salud pública, de educación, es mejor que los regímenes autoritarios. Pero tiene que funcionar la democracia, tiene que mostrar su capacidad de funcionar, de resolver los problemas cotidianos de la gente. Yo creo que un caso como la Argentina en ese sentido es muy interesante, ¿no? La democracia no resolvió los problemas de la gente, pero la gente siguió apostando por muchas décadas a la democracia, partidos con propuestas democráticas. El año pasado se cansó, la gente se cansó y votó un candidato con un discurso abiertamente iliberal, pero después de 40 años, digamos, yo entiendo, o sea, la lógica de la gente fue paciente por mucho tiempo, pero esgotó su paciencia y acaba votando a personajes cuya promesa es resolver las necesidades urgentes de la gente.
muchas veces no hacen eso. Chávez también llegó al poder con la promesa de mejorar las condiciones de la gente y hoy, digamos, Venezuela es un país pobre, digamos, con muchísima miseria, pero llegó al poder con esa promesa. Yo voy a mejorar las condiciones de la gente. Bueno, Bukele, Javier Milei también traen esa promesa. Sí, respecto a esto que comentas de Argentina, es extraño, al menos para mí, que este candidato está cumpliendo lo que no engañó, vamos, a diferencia, por ejemplo, de Carlos Saúl Menem, que él creo que textualmente dijo, mentí para que me votaran. Y aquí no, aquí realmente está cumpliendo lo que dijo. Es increíble, como que el mundo inverso. Eh, Sí. Scott, con base en tu experiencia, ¿qué lecciones nos da la historia para el futuro de los regímenes democráticos actuales en el continente? Bueno, una lección que no está tan presente en el libro, pero digamos que se vislumbra con más nitidez hoy, es justamente que la democracia tiene que resolver los problemas de la gente. Si, digamos, y paradójicamente al mismo tiempo, otra lección que surge de la experiencia de América Latina es que la democracia puede sobrevivir por mucho tiempo si los actores principales están comprometidos con la democracia. O sea, creo que tenemos que tener en mente esos dos puntos que casi se contradicen, ¿no? Em, pero, por ejemplo, pensando el tema de seguridad pública, la democracia tiene que resolver el problema de la seguridad pública. Si la gente, digamos, no puede vivir debido a la criminalidad, si yo fuera un ciudadano pobre en El Salvador hace 5 años atrás, si tuviera hijos, bueno, tengo hijos, pero si tuviera hijos menores, igual que todos los salvadoreños, tendría que haber estado preocupado con mi hijo va a ser obligado a juntarse con una organización criminal. Mi hija va a tener que ser obligada a ser la compañera de un miembro de una organización criminal. Voy a tener que pagar una propina para mantenerme el negocio que tengo. No, es imposible vivir en esas condiciones. La democracia tiene que funcionar para resolver las necesidades de la gente. Y en ese sentido, Scott, ¿cómo construir democracias que funcionen y perduren? Si pudiera responder fácilmente esa pregunta, sería el rey del mundo y no un profesor. Pero vamos, mira, creo que pensando algunos temas, ¿no? La seguridad pública. Bueno, creo que una experiencia muy interesante fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue una experiencia súper fructífera, pero que se terminó. ¿Por qué se terminó? Justamente porque funcionó y el pacto de los corruptos en Guatemala no quería digamos, no quería límites a la impunidad. En países con una institucionalidad más precaria, tipo El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, ese tipo de experiencia internacional podría ser, o Paraguay, podría ser muy interesante. Creo que en la región ha habido, en algunos países por lo menos, cambios fuertes de, digamos,
un modelo económico muy centrado en el mercado y otros giros a modelos económicos muy estatistas. Creo que hay que buscar modelos económicos más inteligentes, ¿no? Que, o sea, no se puede, yo no soy economista, entonces, digamos, digamos, los economistas saben mucho más sobre este tema que yo, pero Javier Milei se dice un libertario, pero digamos, una economía moderna necesita un Estado que puede regular, que puede crear incentivos inteligentes, pero que no sobreregula. La sobreregulación también tampoco funciona. Em, en términos de, digamos, la propuesta social, sigue siendo una región de mucha desigualdad, mucha pobreza. Creo que hay que seguir enfatizando crear oportunidades para la gran mayoría de la gente, pero al mismo tiempo no se puede olvidar que, digamos, en el medio plazo, las oportunidades para la gente, las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida dependen también de la inversión. Y si tú dependes de la inversión, no puedes, o sea, no puedes optar por mecanismos, por medios muy cortoplacistas que perjudican el medio y largo plazo. Son algunas ideas sobre un tema muy complicado. Y coincido completamente contigo, Scott. Y una última pregunta. Eh, Tú has comentado que una de las diferencias entre el declive de los anteriores autoritarismos en el continente frente a los actuales es la presencia de nuevos autoritarios, actores autoritarios, como el crimen organizado y los populistas. Estos vienen a enriquecer el análisis de tu obra respecto al declive de las democracias o no son relevantes, siguen siendo relevantes las preferencias normativas y de políticas radicales o moderadas de los actores principales. Bueno, yo creo que justamente digamos, el crimen organizado es un actor, es un actor súper poderoso y un actor profundamente autoritario. Ustedes, los mexicanos, viven eso en lo cotidiano, especialmente en los municipios cooptados, cooptados, gobernados en realidad por el crimen organizado. Han golpeado de forma muy profunda la democracia mexicana. Si no son actores radicales en el sentido que nosotros discutimos en el libro, o sea, no son actores muy ideológicos, pero tienden a pactarse, digamos, siempre se pactan con otros actores autoritarios. No son radicales en un sentido ideológico, pero sí son profundamente autoritarios. En ese sentido, creo que la propuesta del libro, ¿no? De focalizar los actores sigue siendo muy vigente. Sí, y esa creo que es una de las grandes aportaciones del libro, centrarse en los actores, en sus preferencias normativas, como determinantes para la supervivencia o declive de los regímenes políticos, ¿cierto? Cierto, sí, sin duda. Y además, digamos, otro punto en el libro que me parece muy relevante para el mundo que vivimos hoy es que digamos, hacia medianos de la primera década de este siglo, se quebró la hegemonía democrática mundial. Hoy vivimos una nueva guerra fría, pero en la cual las grandes dos potencias son China y Estados Unidos, pero con el surgimiento de nuevo de una Rusia
muy, muy autoritaria, con ambiciones, digamos, con más agresión en el mundo. ¿En qué sentido importa esto? En muchos sentidos, como modelo en el mundo, digamos, como socio comercial que permite que los países no le presten mucha atención a los Estados Unidos. Digamos, de nuevo estamos viviendo un momento muy polarizado. Y en ese sentido, Scott, el nuevo contexto regional e internacional favorece a las democracias o puede jugar en contra de ellas. Yo diría que es menos favorable a las democracias que el mundo que la región entre 1990 y 2005 más o menos. Y ya por último, Scott, si esto es así, estaremos a las puertas de un nuevo periodo de autoritarismos como el que hablas en tu libro, que en los años del 74 o antes solamente había 3 democracias frente a 17 autoritarismos, y en el 2000 se invirtió esa relación, había 3 países democráticos autoritarios frente a 17. En tu opinión, ¿estamos a las puertas de otro nuevo ola de autoritarismos? Yo creo que no. Creo que, digamos, estamos en un momento de estancamiento democrático. Con esto quiero decir que en realidad ninguna democracia en los últimos 20 años en la región se ha profundizado. Cuando hablo de la profundización de la democracia, quiero decir que, digamos, se expanden los derechos, se mejora la igualdad de los derechos, etcétera. No hay ningún caso en la región de profundización democrática en los últimos 20 años. Y ha habido, como ya hablamos, ¿no? Ha habido 3 casos de regresión, son Nicaragua, Venezuela y El Salvador en menor medida, pero también una regresión notable. En menor medida el caso mexicano, creo que ha habido una regresión menor, pero sería un exagero grande a mi juicio decir que estamos entrando en un nuevo momento de autoritarismo, en una nueva ola de autoritarismo. Cuando yo comencé el posgrado, el doctorado en el año 1978, en aquel entonces, digamos, en el comienzo del 78, de 20 países en la región había una semidemocracia, Colombia, y 2 democracias, Venezuela y Costa Rica. Los restantes 17 países tenían regímenes autoritarios. Hoy tenemos 4 regímenes autoritarios, 5 si contamos el caso de El Salvador. Sí, 5. Bueno, y 15 regímenes semidemocráticos y democráticos. O sea, es una realidad muy, muy diferente de la que vivíamos en los años 70. Mucho mejor en términos de democracia. Sí, muy cierto, es un variopinto de regímenes con condiciones muy particulares cada uno que no generan una tendencia. Sin embargo, lo preguntaba Scott por este surgimiento, y es el temor de muchos analistas, del surgimiento de muchos nuevos populismos en los países, justamente en ese contexto que comentabas de desigualdad y de insatisfacción con los resultados de democracia, los que parece ser que están prevaleciendo en el continente y también en Europa. En ese sentido lo preguntaba, de este peligro de los nuevos populistas. Hay un peligro, pero sin embargo, fíjate, en Brasil tenías un presidente con rasgos profundamente autoritarios, un discurso muy autoritario, Jair Bolsonaro,
Él afectó la democracia de una forma negativa, pero los efectos no fueron tan profundos, en el sentido de que, digamos, en primer lugar, perdió la elección en el 22. En segundo lugar, eh, la democracia no sufrió un retroceso igual a, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela en los 2000 y 2010. José Antonio Cast en Chile sí fue un candidato con un discurso populista, autoritario, pero perdió, no ganó. Javier Milei, creo que la institucionalidad argentina hoy es mucho más sólida de lo que fue en los 80 y 90. Y él ahora por lo menos tiene que negociar con la oposición. Digamos, no es capaz de imponerse sobre los otros partidos y sobre los cortes. Creo que ha habido, digamos, son casos muy importantes. No podemos decir entonces que, digamos, que siempre cuando llega al poder un líder populista, no siempre lleva a un quiebre democrático. Sí es un momento, hay una ola de populistas, pero no siempre conducen al autoritarismo. Sí, de hecho, en mi opinión, Scott, creo que dada la experiencia de la que hablan en su libro de democrática, a pesar de que lleguen estos nuevos autoritarios y bajen los índices democráticos en un país, se recuperan rápidamente de esta oleada de iliberalismo. Y creo que esa sería una diferencia entre los regímenes anteriores a los de la otra. La recuperación es más rápida. Es más rápida en algunos casos. En el caso de Venezuela o de Ah, Nicaragua, tristemente no es así. Pero sí, tienes toda razón, Anselmo, en el sentido de que, digamos, las, las dictaduras tienden a durar menos tiempo. Y aún las dictaduras tipo Maduro y Ortega, aún ellas sienten la necesidad de tener elecciones. Son elecciones no libres no son elecciones libres, pero por lo menos siempre surge alguna posibilidad de ganar. sí, y además creo que algunas sociedades latinoamericanas de estos países que has comentado, no es tan fácil volverles a conculcar, a perder esa posibilidad del voto y de decirle adiós a los que no le gustan. Ya no es tan fácil. No, de acuerdo. Scott, fue un placer haber conversado contigo. No sé si quieras agregar algo antes de concluir. Quiero agradecerte. Eso nomás, Anselmo. Muchísimas gracias. Y yo solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor haber conversado con el doctor Scott Mainwaring, profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame. Y por supuesto, recomiendo ampliamente esta obra, Democracias y Dictaduras en América Latina, no solo porque ofrece una propuesta teórica para entender el surgimiento, sobrevivencia y caída de los regímenes políticos, una propuesta teórica, permítanme decirles, sustentada en una amplia o vasta base empírica, sino también porque, en mi opinión, vuelve a destacar la importancia que tienen los actores en la sobrevivencia y declive de las democracias. Es decir, como ya escucharon del doctor Mayweather, no solo son las condiciones estructurales las que determinan el quiebre de las democracias, sino las preferencias normativas y decisiones que toman los actores en condiciones contextuales determinadas. Una vez más, gracias, profesor Scott, y hasta la próxima emisión. Gracias, Anselmo.